Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, se abre el espacio en blanco y en él todo un mundo de misterios nos espera. Algo que ya hacemos desde el estudio 211 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche Félix Heredia, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer volver a estar conectados con todos vosotros en esa multitud de lugares de este planeta azul nuestro donde nos escucháis. Gracias a todos por estar ahí. Natalia Sotillos también realiza el programa y tenemos medios de contacto. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan en Barcelona Ramón Álvarez, en Cantabria Juan Gómez y en Sevilla Antonio Baena. Ya tenemos todo listo para este programa especial que pensamos ofreceros. Solo queda daros una pista de lo que ahí está preparado. Abrimos el espacio en blanco, esta semana con temas muy variados. Para comenzar os traeremos una propuesta mágica. Nuestro especial invitado, un mago, nos plantea una serie de técnicas para alcanzar el equilibrio en nuestra vida y para descubrir que hay un mago en ti. Estas son parte de nuestras intenciones de esta noche, en este especial viaje al misterio que ya comienza. Esas son las intenciones de este programa especial de hoy, con muchas sorpresas. Y para comenzar vamos con algunos consejos que nos trae un mago. Ya veréis algo de magia. Aprendió claves, sistemas que hoy ha venido a compartir con nosotros. Estas son algunas de sus palabras. En aquella época yo buscaba una formación universitaria y justo en aquel momento, en aquella promoción de mi máster, pues era un máster que estaba avalado por la Universidad de Salamanca, por la Facultad de Economía, lo que me invitó de alguna manera a adentrarme en este mundo. Yo no tenía muy claro lo que era el coaching, no tenía ni idea, me parecía que había oído, me parecía que era como una pseudociencia, como algo extraño. Yo de carrera universitaria hice primero educación física y luego me gradué en educación primaria. Hice un posgrado en la UNED y luego este máster, como os digo. Actualmente estoy cursando en la Facultad de Psicología de la Universidad Isabel I de Castilla el grado de Psicología, que espero que algún día, cuando el tiempo me lo permita, poder acabar. Hay un mago en ti. Vayamos a descubrirlo. Nos puede ser muy útil.
En el programa no nos gusta mucho hablar de libros de autoayuda, pero cuando la factura, la forma de hacerlo es mágica, nos interesa. Y para ello tenemos a un invitado muy especial esta noche con nosotros. Se llama Miguel de Lucas. Buenas noches, tocayo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, un placer que estés con nosotros. ¿Sabes que eres un tío que caes bien? Que enseguida te coge cariño. Bueno, hombre, pues muchísimas gracias. La verdad que sí que me siento muy querido, muy afortunado cuando tengo oportunidades como la que me das esta noche. Es un placer para nosotros. Déjame que te presente un poquito. Has escrito un libro que se llama Hay un mago en ti, descubre tu magia interior. Eres diplomado en educación por la Universidad de Salamanca, máster en coaching. Esto es lo que tiene por aquí, inteligencia emocional. Estás incluido en el top 100 de los Tech Talks, los mejores charladores del planeta, del mundo, ¿o de qué? Pues mira, es una lista que elabora una de las consultoras más prestigiosas que hay en España y son el top 100 de conferenciantes aquí en España. ¿Y eres uno de ellos? Sí, uno de ellos, eso es. Vale, ¿te dedicas también a dar charlas a las empresas, charlas motivacionales? Sí, la verdad que a mí me gusta siempre aplicar el mundo de la magia a otros contextos, no solo el del entretenimiento, sino también el de la formación, el de la espiritualidad, y un poco en las empresas hay un nicho muy interesante. Uh-huh. Escuchamos niños por ahí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bien, mejor. Perdona, que voy a... Nada, magia, no te preocupes, está perfecto, no te preocupes. Aparte de todo eso, eres presentador del programa de televisión española Un País Mágico. Y a mí me encanta ver la cara que le dejas a la gente cuando haces magia. Casi al final del programa. Sí, la verdad que la magia tiene ese componente misterioso y ese componente que hace que las reacciones de las personas pues tengan una dirección siempre muy positiva, bien de asombro o bien de risa, pero siempre de conexión. Bien, ¿va a seguir el programa Un País Mágico? Bueno, eso lo tendrán que decidir los jefes de nuestra casa, ¿no? Pero la verdad que nosotros estamos muy contentos con los resultados, porque cuando pase esta época que estamos viviendo seremos los protagonistas de volver a reactivar nuestra propia economía, y qué mejor que haciéndolo viajar primero por nuestro país y luego ya por el resto del mundo. Sí, señor. Te doy las gracias por la dedicatoria del libro. Eres oyente del programa, ¿no? Por supuesto, muy oyente. Mi padre me inculcó uno de los valores, que es el del misterio, y con vuestro programa como referencia. Qué bonito. Nuestro recuerdo cariñoso para él. Esta noche vamos a hablar con un señor muy especial, Miguel de Lucas, y ya veréis, nos va a demostrar que quizá todos somos mágicos. Miguel, tú has conocido el infierno, ¿verdad? Quizá de más jovencito estuviste en él, o lo conociste por lo menos. Pues sí, así lo viví yo, Miguel. Lo pasé realmente mal cuando dos personas, una llamada ansiedad y otra depresión, irrumpieron en mi vida y decidieron acompañarme por un tiempo muy, muy largo, quizá demasiado. Sí, ¿por qué fue? Pues mira, con respecto a la ansiedad y la depresión, muchas veces dedicamos un gran esfuerzo de tiempo a pensar cuál fue el desencadenante, y en muchas ocasiones fue un cúmulo de circunstancias. Yo a día de hoy no lo tengo claro del todo todavía, pero sí sé que fue un cúmulo de circunstancias, digamos, con origen en un cambio de residencia en una época, pues la época de la adolescencia, que es una época donde las emociones son muy difíciles de gestionar, y cuando llega una situación extraordinaria, y como en el colegio no nos han enseñado a gestionar estas emociones, se producen este tipo de problemas. A mí fue lo que pasó. Ansiedad y depresión, ¿duró mucho tiempo? Pues sí, duró mucho tiempo, porque tuvo diferentes fases. Una primera fase en la que no sabía lo que me estaba ocurriendo, y bueno, y en mi familia tampoco, porque no había ningún antecedente. Por lo tanto, imagínate el baile de médicos, ¿no? Hasta que con muy buen acierto decidieron mis padres llevarme a un médico del alma, ¿no? Que es un psicólogo, en este caso una psicóloga, y un psiquiatra, que también es mujer, una psiquiatra. Y ellos me enseñaron un poquito y me pusieron en el camino y me dijeron: Miguel, tras este infierno que es pasajero, también hay un cielo. ¿Te apetece que lo busquemos juntos? Dije sí. En ese sentido, escuchando un poco la historia, leyendo un poco y escuchando la historia de tu vida, necesitamos la ayuda de los demás en un determinado momento, ¿verdad? Para salir de ese infierno en el que a veces nos caemos. Yo creo que ser consciente de ello es un gran avance para nuestras vidas, ya no solo cuando estamos rodeados de enfermedades mentales, sino para prácticamente cualquier cosa. Pero cuando la salud
y más una salud que no es tangible como es la salud espiritual o la salud emocional, llamémoslo como queramos. También podemos definirlo como salud misteriosa, ¿no? Ya que estamos en espacio en blanco, y con este concepto me refiero a esa cantidad de sensaciones, de sentimientos, de autorreflexiones que día a día van apareciendo en nuestra mente y que muchas veces no sabemos colocarlas. Y entonces tenemos que pedir ayuda. Y es un paso muy valiente el de pedir ayuda. Vale, esta noche te estamos pidiendo ayuda. Estamos haciendo este programa en medio de todo este follón que estamos viviendo, esta pandemia, porque sentimos que quizá alguna de tus claves puede ayudar mucho a mucha gente, a ayudarnos, me incluyo. ¿Qué es la magia? Cuéntame, Miguel. ¿Qué es para ti la magia? Mira, para mí la magia, Miguel, es una forma de vida, es una forma de vida. Yo entiendo la magia como un concepto mucho más amplio que el del propio entretenimiento. Para mí la magia es tener la capacidad cada mañana de levantarte, y esto no es una frase hecha, esto no es algo que yo diga porque quede bonito, sino es algo en lo que, tras este infierno que tú comentabas, he aprendido y sé que es cierto: levantarnos cada mañana con la posibilidad de ver posibles aquellas cosas que parecen imposibles, porque ahí radica la fuerza del ser humano, en esa capacidad que tenemos de pensar que todo es posible, y si lo pensamos, estamos en el camino de conseguirlo, si no, no. A veces es muy fácil, Miguel, decir eso. Si lo pensamos, todo va a salir bien. Son algunas de las historias que nos cuentan en los libros de autoayuda, ¿no? Cree y lo conseguirás, pero a veces no bastas con eso, ¿no? Exacto, claro que sí. El libro está plagado de historias personales, de éxitos y de fracasos. Yo a día de hoy, en este año 21, yo no consigo ser feliz todos los días, ni mucho menos, pero para mí todo ello se resume en ser consciente de que existe esa dualidad siempre en la vida, ¿no? Ese infierno que está en un contexto a veces muy cercano a nosotros, y ese cielo que por momentos podemos acariciar. Y es verdad que el libro, claro, tendemos en esta sociedad a catalogar todo, ¿no? Y cuando alguien va a buscar este libro o de otros compañeros, pues quizá lo encuentren en esa sección de autoayuda, porque no se me ocurría crear una sección nueva, porque no sabría qué nombre ponerle, ¿no? Pero yo creo que el hecho de pararte a leer un libro, aunque no sea de autoayuda, ¿no? Un libro, sea el que sea, con una historia bonita, un libro de misterios, un libro de filosofía, de lo que quieras, ese momento es un momento que estás en el aquí y ahora, un momento presente, que estás conectado con una historia que alguien ha escrito, que posiblemente alguien haya vivido. Y eso sí que es la magia, estar en el momento presente. Yo, Miguel, voy apuntando datos. Consciente, momento presente. Luego trataremos de hilar todo esto. En tu libro hablas, y me parece increíblemente lúcido, de cómo funciona nuestro cerebro. Y te lo pregunto, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, yo creo que no tendríamos programas, ¿no? No tendríamos tiempo no tendríamos en una temporada, Sí, sería imposible. Además, yo no me considero neurocientífico, ¿no? Pero yo lo que sí he podido descubrir y he podido investigar, y de hecho mi doctorado, que empieza en breve, versará sobre esto, es cómo los magos hemos sido capaces a lo largo de la historia de hackear el cerebro de los espectadores para jugar a nuestro favor. Es decir, los magos tenemos que jugar con la inteligencia y con la emoción de las personas. Y yo no quiero que la gente que nos está escuchando, que está sintiendo estas palabras quizá como suyas, se imagine un escenario, un teatro y alguien que hace un efecto de magia como desaparecer un pañuelo. Quiero que nos imaginemos por un momento, quiero que me acompañéis y que nos imaginemos que sin ninguna duda el mayor escenario que hay en esta vida es el que nosotros mismos escribimos, ¿no? El que nosotros mismos protagonizamos. Y es ahí cuando realmente podemos hacer los imposibles. Y de ahí que el cerebro, tanto para en el contexto profesional como para el contexto personal, podemos aplicar pequeños tips. Por ejemplo, Miguel, mira, yo siempre tengo muy en cuenta en mi vida personal que cuando la inteligencia está alta, la emoción está baja y al contrario. El cerebro no puede tener arriba la inteligencia y podemos estar con la emoción alta, porque es imposible. Cuando tenemos la inteligencia alta significa que las emociones están un poquito más bajas y al revés. De hecho, hace algún tiempo yo leía en un artículo de una consultora automovilística que la mayor parte de los pequeños accidentes que se dan en ciudad, de un coche que choca contra otro, que se roza,
que acaban en voces, incluso llegan a las manos. Si se hubiera dejado pasar un tiempo de aproximadamente unos 10 minutos, ¿qué supone 10 minutos en la vida de una persona? Prácticamente nada. Se hubiera resuelto de una manera mucho más amigable y emocionalmente mucho más ecológica. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no estamos pensando, en ese momento tenemos las emociones tan altas que la inteligencia no puede trabajar. Eso es uno de los tips que a mí me encanta compartir con la gente. Pero Miguel, hay gente que dice que el cerebro es una máquina y que tiende a engañarnos, que a veces, o la mente, no sé ya cómo definirlo, nos engancha en ciertas cosas que no tienen nada que ver con la realidad, o que habría otra manera de ver la realidad. Esto es maravilloso. Esta pregunta es clave, ¿no? Es clave porque el cerebro no distingue muchas veces entre lo que es verdad y es mentira. De hecho, yo siempre con las empresas planteo una situación, ¿no? que la podemos de alguna manera compartir. Si yo os pido ahora mismo que cerréis los ojos y que traigáis a vuestra mente, a vuestro momento presente, traigáis un suceso que haya sido doloroso para vosotros, un suceso que os haya hecho sentir mal, una pérdida de un ser querido, algo, automáticamente lo vais a sentir en vuestro cuerpo. Eso es así, de tal manera que un pensamiento que hemos traído de manera consciente ya ha tenido una consecuencia en nuestro cuerpo. Bien, si hablamos, por ejemplo, de una emoción como es el miedo, y relacionada un poco con la historia que yo puedo aportar con el tema de la ansiedad, esto es increíble, porque muchas veces la ansiedad se genera por pensamientos que nunca, absolutamente nunca, se van a hacer realidad, pero nuestro cerebro ya los siente, ya los vive como reales y no existe diferencia entre lo que es real y lo que no es real. Por eso, aunque solo sea el hecho de ser consciente de que a veces nuestro cerebro nos puede jugar una mala pasada, eso ya es muy, muy, muy interesante. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Hablando con Miguel de Lucas acerca de la magia interior de los seres humanos y de cómo poder transformarnos en ello. Sigo con el tema del engaño de nuestra mente. Los magos, he visto que en tu libro hablas de ello, engañáis a la gente. Perdón, a ver cómo lo puedo explicar. Engañáis al cerebro, a la mente de la gente, ¿no? Y hacéis ver cosas que en realidad no existen, pero que el individuo que está ahí lo percibe como cierto. Claro, ¿y sabes por qué, Miguel? Porque previamente hemos hecho un trabajo maravilloso, que también este ejemplo nos vale para nuestra vida personal. Hemos hecho el trabajo de la conexión. Cuando yo en un escenario, en una conferencia, conecto con alguien, le caigo bien, he entrado digamos, en esa dimensión mágica que yo no sé por qué dos seres humanos se ven y hay un acuerdo entre los dos para llevarse bien y para disfrutar en ese momento. Es muy importante el concepto de conexión, porque yo puedo decir cosas y puedo utilizar cosas que de alguna manera tienen que ver con la persuasión, pero que no son reales. Y te voy a poner un pequeño ejemplo. Mira, para mí siempre el lenguaje crea realidad y es otro de los ítems que me encanta compartir. Y te hablo de dos tipos de lenguaje. El lenguaje que yo puedo utilizar en un escenario cuando un espectador ha mezclado una baraja y yo le digo al espectador, oye, has mezclado esta baraja y también has cortado, pero el espectador no ha cortado la baraja, solo la ha mezclado. Pero yo en ese momento le he mirado a los ojos y cuando he dicho la palabra cortar, estaba tan conectado a mí que da igual lo que hubiera dicho, porque en ese caso el lenguaje ha creado realidad. Pero también hay otro lenguaje y está genial porque enlaza con lo anterior, que es la vocecita interior que todos tenemos, ese rumor, ese ruido mental que todos tenemos, y ese lenguaje crea realidad en nosotros mismos. Y eso es lo verdaderamente importante, el cómo nos hablamos, de qué manera lo hacemos. Hace algún tiempo me encontré con un amigo que yo sabía que uno de sus objetivos era perder un poco de peso y no lo consiguió. Me dijo, Miguel, no he conseguido este objetivo. Mi contestación fue muy clara, le dije, no te preocupes, Javi, no te preocupes.
lo puedes intentar todas las veces que quieras. Estar a régimen es una cosa muy complicada. Yo confío en ti y estoy seguro que lo vas a conseguir. En ese momento, cuando me di la vuelta, pensé, oye, ¿y si hubiera sido yo el que me hubiera puesto a régimen y no hubiera sido capaz de perder esos kilos? ¿Cómo me hubiera hablado? ¿Me hubiera hablado así? La respuesta es no. ¿De qué manera te hubieras hablado? Joder, no lo has conseguido, tío, otra vez has fracasado, ¿así? Efectivamente. Y esa es la manera, Miguel, que tenemos la mayor parte de las personas de hablarnos a nosotros mismos. No lo he conseguido, no valgo para nada. Y estos pequeños detalles, estos pequeños matices son los que al final crean nuestra realidad. Y ahí entra la respuesta a la pregunta del engaño de la mente, del engaño del cerebro, ¿no? Porque generalizando mucho y haciéndolo muy simple podemos hablar de una parte consciente y de una parte menos inconsciente. Algunos autores hablan de subconsciente, otros de inconsciente. Pero si hablamos de esto, estas ideas van directamente al inconsciente y se van almacenando allí y van haciendo hueco. Y cuando nos queremos dar cuenta, ya somos eso que nos hemos hablado. Y esto ocurre mucho con los niños. Tú dile a un niño, Miguel, que no será capaz de saltar ese bordillo. Díselo y jamás. Y esto no es autoayuda, ni es misterio, ni es nada. Esto es una realidad. El niño, si tú le dices que no conseguirá saltar ese bordillo, no lo conseguirá. Entonces es importante el lenguaje, lo que dices y cómo lo dices, ¿no? Muy importante el mensaje, tanto el contenido del mensaje como la forma. De hecho, al hilo de esto, son muy conocidas las afirmaciones dentro de la programación neurolingüística, ¿no? Las afirmaciones que consisten, en alguna manera, en trasladar mensajes reales y positivos a nuestro cerebro, de tal manera que lo condicionemos para que eso se haga verdad. En torno a esto, pues hay mucha polémica, porque científicamente aún no se ha podido demostrar, aunque estudios en neuropsicología están investigando en esta línea, pero yo no tengo ninguna duda que uno de los pequeños trucos que podemos aplicar a nuestro espectáculo, este espectáculo del que os hablo, que es nuestra propia vida, es no quejarnos y no hablarnos mal. Espera, que estoy apuntando. No quejarnos y no hablarnos mal. Estoy aprendiendo. Son pequeños tips, ¿no? que de alguna manera yo creo que mal no hacen a nadie. Y, por ejemplo, todo lo que yo cuento en el libro es porque siempre lo he intentado atraer desde el mundo de la ciencia, pero como buen aficionado que soy al mundo del misterio, me he dado cuenta que por mucho que quiera, hay algunos temas que no puedo explicar desde el paradigma científico. Uh-huh. Entonces el libro está plagado de experiencias personales que a mí me han ayudado, y eso siempre lo dejo claro, que a mí me han ayudado y que las plasmo en esas hojas para que ayuden a otras personas. Déjame que te diga, yo he leído muchos libros de autoayuda, no soy muy propenso a ellos ya últimamente porque te cansas con eso, no, piensa en positivo y todo. Sin embargo, sí. El tuyo tiene una serie de claves tan fáciles, tan sencillas, tan claras, que me parece absolutamente definitivo. Que lo sepas. Wow. Vamos con las emociones. Decías que no nos enseñan a manejar las emociones, ¿no? Y que incluso sentirlas es malo, ¿no? Hay que ser más racional. ¿Qué pasa con ellas? Sí, pues mira, desde luego que el tema de las emociones es un tema que espero que cambie con el tiempo, ¿no? De hecho, ya en algunos sistemas educativos, aunque no en el currículum oficial, está implementado el tema del mindfulness, el tema de hablar de lo que uno siente, saber reconocer las emociones. Mira, yo tengo dos niños y otro que viene en camino, y con el mayor, que tiene 6-7 años, me encanta hablar de las emociones, porque es cierto que en el colegio le enseñan algunas de las emociones, pero parece que nos da como vergüenza expresar las emociones, y sobre todo somos gente que no tiene recursos. Los niños no tienen recursos ni herramientas porque nadie se las ha enseñado para aprender a gestionar las emociones. ¿Qué pasa cuando empiezo a tener frustración? ¿Cómo resuelvo eso? Yo creo que gran parte de lo que a mí me ocurrió tuvo que ver con eso, ¿no? Una serie de emociones
provocadas por diferentes acontecimientos que las fui tapando y claro, al final somos una raza que quiere sobrevivir por encima de todas las cosas, ¿no? Y mi cerebro dijo, oye, te voy a meter un viaje, y permíteme que utilice así expresiones muy castizas, te voy a meter un viaje para que espabiles y a partir de este momento empieces a cambiar, porque es que si no, yo no sé lo que va a pasar contigo, ¿no? Porque eran tantas las emociones que tenía y no tenía manera de generar herramientas que de alguna manera se pudieran compensar este desajuste. Hoy en día, como te digo, pues aunque todavía no de manera oficial en los colegios, pero es maravilloso cuando hablas de las emociones, y esto me pasa mucho, Miguel, en el contexto empresarial, ¿no? Que parece que es un contexto que se rige por números, y hoy en día los empresarios están dando cuenta que su elemento más importante dentro de su propia organización, de su propia compañía, son las personas, y que las personas, para lo bueno y para lo malo, tenemos emociones, y esto es muy interesante. Ojalá enseñaran en los colegios a cómo manejarlas, ¿verdad? Más. Sin ninguna duda. Más. Pensamiento mágico. ¿Qué es eso del pensamiento mágico? ¿Hablas en alguna parte del libro de ello? Pues mira, el pensamiento mágico a mí tiene muchísimas definiciones. A mí lo que me gusta hablar sobre el pensamiento mágico es la maravillosa capacidad, ¿no? que tenemos de ver posibles las cosas que en un principio parecen imposibles, ¿no? Y es un proceso muy sencillo y muy complejo a la vez, ¿no? Parecido a esa expresión que un amigo tuyo te dice cuando le haces una pregunta, sí pero no, pero sí. Mira, el pensamiento mágico, como cualquier tipo de pensamiento, nace a nivel cognitivo, es decir, a nuestra mente, que es el mismo órgano, por cierto, donde se produce la magia, porque la magia se produce en la mente del espectador, ¿no? Y este pensamiento mágico es lo que tú decías al principio, de ser conscientes de que tenemos que tener ese primer arranque personal, que es algo propioceptivo, que no depende de nadie, que por muchos libros que leamos, por muchos psicólogos que visitemos, hay un primer paso, una primera chispita que depende única y exclusivamente de nosotros. ¿Cómo arrancamos esa chispita? Estoy convencido que este término tan cariñoso que yo utilizo de chispita, a la gente le hace pensar en casa, porque es una idea como muy plástica, ¿no? Es ese primer pasito. Y ese primer pasito tiene que estar siempre precedido de alguna manera de un pensamiento. Y ese pensamiento tiene que ser el de puedo, ¿por qué no voy a poder? Si otros lo han hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y eso a mí me parece absoluto para conseguir nuestros objetivos. Más aplicado al mundo de la magia, el pensamiento mágico es lo puedo hacer todo lo imposible, ¿no? Qué maravilloso coger un pañuelo, ponerlo en la mano, soplar y que desaparezca. Pero ¿cómo es posible esto, no? Esto es brutal. Pues ese pensamiento mágico lleva detrás una estrategia, ¿no? Que yo la defino siempre de esta manera, ¿no? Es actitud más aptitud. La aptitud con P, que son las técnicas, recursos y herramientas que todos tenemos, ¿no? Vinculadas a nuestra profesión, pero la actitud es esas ganas, esa puesta en marcha, ¿no? Yo siempre cuando charlo con periodistas les digo, mirad, para mí vuestra magia es la actitud y la aptitud. ¿De qué sirve que un periodista, por ejemplo, del mundo del misterio, sepa todos los casos del mundo, si no es capaz de tener la actitud, es decir, de conectar para poder transmitir todo esto, ¿no? Esto para mí es la auténtica magia, la actitud más la aptitud. Hoy estamos hablando de tu libro, pero Miguel, me gustaría algún día tenerte aquí en el programa cara a cara para hablar no solamente del libro, sino eso, de tu experiencia vital, de la vida, de la magia, de esas cosas que has sentido y vivido. ¿Te parece? Será un placer, Miguel. Perseverancia. En alguna parte del libro hablas de perseverancia, que sería un paso más en estas cosas que estoy apuntando aquí, ¿no? No solamente querérselo, decir, bueno, voy a conseguir pues dejar de fumar o voy a conseguir bajar de peso o quitarme tal o cual cosa, pero hay que echarle ganas, ¿no? Actitud, aptitud, perseverancia, trabajo, ganas, y quizás esa chispita que tú dices, soy capaz de hacerlo. Sí, sin ninguna duda. Mira, la perseverancia es la victoria de la llamada fuerza de la voluntad sobre las excusas. Yo creo que el ser humano es
tienen un doctorado en inventarse excusas, ¿no? Hoy no salgo a correr porque llueve, pero mañana no salgo porque hace mucho calor, ¿no? Para mí es el triunfo sobre la debilidad y es un lento pero seguro camino hacia la consecución de nuestros éxitos, de una manera continua y sobre todo racional, ¿no? Yo creo que cuando empezamos un proyecto lo hacemos siempre basados fundamentalmente en la ilusión. Y ya sabemos que esa ilusión es como el amor al principio de dos novios, tiene una pasión, una fuerza increíble, pero ojo, también finita. Y aquí es la gran diferencia, ¿no? Con respecto a la autoayuda. Yo no digo que se puedan conseguir las cosas, yo digo precisamente que esta energía, que esta chispa, que esta magia es finita. Con el paso del tiempo aparecerán obstáculos y hay que combatirlos y también se presentarán cosas que no están previstas y solo aquellos que siguen perseverando conseguirán superarlos y seguir adelante. Esto ocurre mucho en el trabajo de los magos, ¿no? ¿Cuántas veces veo a magos hacer cosas increíbles con unas cartas que yo sé cómo se hace esa técnica, pero no he practicado lo suficiente como para llegar a hacerla con la excelencia que ellos lo hacen? Y hay una sola diferencia entre ellos y entre mí. Ellos han sido perseverantes y yo no. Casi terminando, no te voy a entretener mucho más. ¿Tú has superado esa ansiedad, esa depresión y estás ya más cerquita del cielo? Sí, Miguel, yo el día que me puse en manos de profesionales, que es algo que siempre me gusta destacar, que está muy guay que leamos libros, que veamos documentales, que escuchemos a gurús, que todo lo que nos sirva. Pero cuando tengamos un problema serio, un problema que no sepamos gestionar y que pone siempre en manos de un profesional, digan lo que digan, tenemos una sanidad maravillosa en este país, tenemos unos psicólogos maravillosos y unos psiquiatras maravillosos que nos pueden ayudar sin ninguna duda. Yo estoy muy cerquita del cielo y hay días que te digo que lo rozo, pero también porque me he dado cuenta que el cielo no está tan lejos, el cielo está en las pequeñas cositas. Para mí, por ejemplo, esta entrevista hoy es un trocito de cielo. Qué grande eres. Te voy a pedir claves en este tiempo de pandemia, cómo podemos ayudarnos a pasar esta crisis, pero antes podemos hacer realidad nuestros sueños, ¿verdad? Si no, no existirían, ¿no? Aquello que sueñas se puede convertir en realidad y luego te pediría las claves para hacerlo, quizá trabajo, perseverancia, actitud, vivir el presente, conexión. Exacto. Sí, es que muchas veces no son cosas de perogrullo, ¿no? El hecho, pero es verdad, se pueden conseguir nuestros sueños, pero como la magia es finita, siempre la consecución de un sueño tiene que ir acompañada de un proyecto vital y profesional, voy a decir cojonudo, pero tiene que ser así. Tenemos que definir bien nuestros objetivos, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser honestos conmigo mismo. Yo ahora, Miguel, no me puedo comprometer a correr a lo mejor 3 maratones seguidas. A lo mejor puede que ese sea mi sueño, pero no sería a lo mejor un sueño realista. ¿Que lo puedo conseguir? No digo que no, pero mi objetivo no será correr 3 maratones. Mi objetivo primero será salir a trotar 30 minutitos y así poco a poco. Yo, Miguel, ¿sabes una cosa? Hace muchos años me sentí muy poco valorado en mi trabajo cuando empezaba y me tocaba luchar en algunos bares de madrugada, donde siempre lo recuerdo, lo tengo grabado en la memoria. Mientras yo intentaba explicar mis juegos de magia, algunas personas jugaban al futbolín y no me escuchaban, ¿no? Por supuesto, la culpa no es de ellos. En ese momento el futbolín era más interesante que lo que yo hacía. Pero yo dije, yo esto no quiero seguir viviéndolo. Voy a intentar hacer algo diferente. Voy a luchar cada día. Y a día de hoy pues lo he conseguido. Y cuando voy a algún bar y actúo y hay gente jugando al futbolín, paro la actuación y me bajo con ellos a jugar. Qué bonito que haya gente como tú que demuestre que somos seres mágicos. Miguel? Claro que sí, todos somos seres mágicos. De alguna manera estoy convencido, Miguel, de verdad. Claves para conseguir este tiempo de pandemia. Dime algunas para la gente que a veces está agobiada, que escucha la radio, que está ahí metida en casa. Llevamos 1 año y pico metidos allí sin poder casi ni relacionarnos, ni abrazarnos, ni... La verdad que es una pregunta que tiene una respuesta muy
muy compleja. Dicen que los males, cuando son de muchos, se llevan un poco mejor. Es cierto que tenemos que pensar que esto es una pandemia global, y a mí me gusta pensar, independientemente de lo que esté ocurriendo en nuestro contexto político, que todo el mundo está intentando de alguna manera que salgamos de esto, ¿no? Y que en nuestro cerebro, como decíamos antes, puede focalizar su atención en lo que queramos. Está bien que focalicemos en la realidad, porque es la realidad que estamos viviendo, y a veces de nada sirve endulcorarla, ¿no? De nada sirve. Pero también hay cosas muy bonitas que están pasando en esta pandemia. Hemos aprendido, hablo de mí, ojalá sea extrapolable esta experiencia a otros compañeros, ¿no? Pero hemos aprendido a valorar otras cosas. Oye, cómo echo de menos yo a abrazar a mis amigos. Antes quizá no lo hacía. Tenemos que fijar nuestra mente en pequeños objetivos, tenemos que ir consiguiendo pequeñas cosas, y sobre todo, fundamental, pedir ayuda si nos encontramos mal. La pandemia está afectando a muchas personas de manera muy diferente. Hay personas que hemos perdido a seres queridos, hay personas que se han quedado sin trabajo. Quiero pensar y pienso cada día que pasa es un día menos, y ojalá esto solo sea un recuerdo el día de mañana del que espero hayamos aprendido. Se me ha quedado por ahí preguntarte qué tenía que ver la amígdala, que no las que hay aquí en la garganta, sino la del cerebro, la de ahí atrás, con todo esto de la realidad. No sé si me quieres decir algo o lo dejamos para cuando te dé un abrazo y te vea en persona y estés aquí con nosotros. Bueno, yo creo que el cuerpo amigdalino, la amígdala cerebral, es un tema maravilloso, porque tiene que ver con la ansiedad. Directamente aquí sí que hay estudios científicos que tienen que ver con el tema de la ansiedad. Es cierto que digamos que es una parte de nuestro cuerpo sobre la que tampoco podemos influir de manera diferente, pero será un gusto cuando nos veamos y nos podamos dar este abrazo, darte algunas claves y algunos tips de cómo podemos hacer nosotros para poner a trabajar al cerebro a nuestro favor. Porque, Miguel, hay un mago en ti, quiere decir que todos tenemos una mejor versión de nosotros mismos, y lo que realmente me da rabia es que esta mejor versión solo salga cuando lo estamos pasando mal y ya no haya más posibilidad de hundirnos más. En ese momento, como fue mi caso, tuve que descubrir que yo era capaz. A veces me pregunto qué sería de este mundo si todos fuéramos imparables, y esta mejor versión saliera a flote no solo cuando las cosas están tremendamente mal. Hay un mago en ti, Miguel, eres un tío grande. Gracias por ser mago y por ser mágico y por enseñarnos a través del libro, que yo recomiendo desde aquí. Este ha sido simplemente un viaje sucinto y muy rápido por algunas de las ideas, que es posible hacerlo con cosas muy prácticas que si las ponemos en marcha funcionan. ¿Cuándo actúas por ahí para ir a verte? ¿O no estás actuando? Pues mira, Miguel, ahora ¿sí? estamos con grabaciones, y como sabes las actuaciones están un poco restringidas en este momento, pero bueno, a través de mi página web o en las redes sociales, ahí Miguel de Lucas TV, colgamos toda la información. Miguel de Lucas TV. Te iba a preguntar forma de contacto, Miguel de Lucas TV. Avísame porque quiero ir a verte cuanto antes, ¿vale? Será un placer, Miguel. Si me dejas de decir algo antes de despedirme... Sí, déjame que diga... Me gustaría que gracias por hacer también ese País Mágico, ese programa que hay que ponen en la 2, que no os lo perdáis si no lo habéis visto. Dime, todo tuyo, el micrófono. Nada, Miguel. Simplemente que para mí era un día muy especial, y que la única pena que me da esa entrevista es que mi padre, que era tan aficionado a Espacio en Blanco, no haya podido escuchar a su hijo siendo entrevistado por Miguel Blanco. Bueno, no ha podido escucharlo en este plano, quiero decir. No me digas eso, ¿vale? Un abrazo fuerte, ¿vale? Un abrazo. Hasta pronto, Miguel, gracias. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Isaac Peral, científico, marino, militar, inventor y empresario español del siglo XIX, es una de las figuras más importantes de la historia de nuestro país. Futuro abierto. El inventor del submarino patentó y registró otros inventos como el acumulador eléctrico y el ascensor eléctrico. Futuro abierto, con Tato Puerto. Esta semana, en Futuro Abierto, hablamos de Isaac Peral. Los domingos a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Y recuerda, a hombros de gigantes, los domingos a las 4 de la madrugada. Radio Nacional de España. Y después de esos consejos, de ese tiempo mágico con nuestro primer invitado, seguimos. Nuestra siguiente parada es un compañero que nos trae un informe de un nuevo enigma de esos que andan por el mundo, ya veréis. Muy buenas noches a todos. Estamos en el año 1954 en México. Unos trabajadores, albañiles, excavan la tierra para crear los cimientos de lo que será la futura biblioteca de Tixtla, en el estado de Guerrero. De repente, entre las piedras y la tierra, localizan algo extraño. Es una gran vasija de barro que parece realmente antigua. Los trabajadores creen que en su interior pudiera haber gran cantidad de monedas de oro, por lo que deciden abrirla. Pero al hacerlo, allí no se encuentran lo que esperan. En su lugar hay dos figuras de deidades prehispánicas, las tapas sueltas de un libro y una nota. Una extraña nota que dice: las tapas que aquí se guardan están hechas con piel humana de la bruja blanca. Los trabajadores creyeron automáticamente que se trataba de una maldición. Igual habían desenterrado un objeto maldito que alguien no quería que fuera encontrado jamás. Las tapas de un libro hechas de piel humana y en concreto de una bruja. Los trabajadores llamaron a las autoridades, quienes se encargaron del descubrimiento y guardaron aquel inquietante objeto hasta que la biblioteca fue terminada. Entonces, dicen, comenzaron a suceder cosas extrañas en aquel lugar, cosas que dicen tienen que ver con ese libro, cuya historia parece terrorífica. Así lo cuenta la propia directora de la biblioteca de Tixtla. En la leyenda decía que pertenecía a una bruja santera, Benita Santera. Era curandera blanca, pero el pueblo en aquel tiempo dicen que la subieron para que le quitaran la piel, la desollaran viva. Hubo una investigación, un análisis por parte de las autoridades que llegaron a determinar ya no solo que esas tapas eran hechas con piel humana, sino incluso más detalles que ponen los pelos de punta. Y dijo que eran de la parte del glúteo y del antebrazo. Por eso es que se observan pequeños vellitos en acabado y en la parte de atrás, ¿no? Desde entonces dicen que el libro es el responsable de fenómenos paranormales que allí se manifiestan, que cambia de lugar, que provoca que otros libros a su alrededor caigan sin que nadie los toque, pero también aseguran que por pertenecer a una bruja blanca, también tiene poderes curativos, incluso que en varias ocasiones la biblioteca ha recibido ofertas de grandes sumas de dinero porque sus compradores dicen que es un objeto con un gran poder. Sea como sea, el libro se guarda en la actualidad en una urna que se abre una vez al año para que quien quiera pueda tocarlo. Este, amigos, es solo un ejemplo de lo que abordamos esta noche, porque hoy, en el Espacio en Blanco, hablamos de libros hechos con piel humana. Lo cierto es que los libros hechos de piel humana eran una práctica relativamente frecuente en el siglo XIX e incluso hasta mediados del siglo XX. En muchos casos, estos libros servían para encuadernar tratados de anatomía, utilizando la piel de alguien que tras su fallecimiento su cuerpo no había sido reclamado. Uno de esos libros se encuentra precisamente en el Mutter Museum, el Museo de Medicina de Filadelfia. Su director, Robert Hicks, nos habla de uno de estos libros hechos con piel humana. Siempre es agradable quedarse absorto con un buen libro. Este libro es del siglo XVIII, titulado Especulaciones sobre la gestación en las mujeres, una exploración de cómo las mujeres se quedan embarazadas y qué es lo que ocurre durante el embarazo. Esto es interesante, pero este libro tiene otra cara. En 1880, un médico tomó la piel de la pierna de una mujer llamada Mary L. y la utilizó para cubrir este libro. El médico dejó escrito en una nota que procesó la piel en un recipiente del propio hospital. Sin embargo, no siempre se realizaban encuadernaciones con piel humana en tratados médicos. En ocasiones, los familiares de algunos difuntos querían tener un particular recuerdo del fallecido, por lo que encargaban que, antes de enterrarle, se desollara parte de su cuerpo para que un experto curtiera su piel y ésta sirviera para encuadernar algún determinado libro. Libro
hecho con la piel del difunto y que acabaría por adornar alguna librería en una suerte de macabro recuerdo. Pero también había otro motivo para desollar a una persona y realizar un libro forrado con su piel. Ese era el siniestro destino que le esperaba a algunos criminales que, tras ser ajusticiados, su piel sería arrancada para este siniestro fin. Uno de los casos más famosos fue el que se recordaba precisamente en esta escena de la película, V de Vendetta. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Y es que el 5 de noviembre de 1605, justo bajo la Cámara de los Lores en el Reino Unido, un hombre llamado Guy Fawkes había planeado colocar nada más y nada menos que 36 barriles de pólvora con los que pretendía hacer volar el Parlamento. Sin embargo, un soplo el día antes acabó con Fawkes detenido, torturado y ajusticiado en la horca. Nada supimos de este personaje hasta que en el año 2007, la casa de subastas Wilkinson subastó un extraño libro cuyas tapas parecían contener algo terrorífico, los rasgos de un rostro humano. Al estudiarse más en profundidad, se descubrió que esas tapas estaban hechas con piel humana y el rostro, aquel que encuadernaba ese libro, pertenecía al propio Guy Fawkes. Bien, en la actualidad, como sabéis, existe un movimiento llamado Anonymous, cuyo emblema es una máscara, la misma del protagonista de la película V de Vendetta, una máscara inspirada en el rostro de Guy Fawkes y cuya piel adorna un macabro libro. Pero este no es el único caso. Quizá uno de los más siniestros son los libros realizados con la piel de William Burke, un personaje que inspiró esta escena de la película El ladrón de cadáveres. Sé que usted mata para luego vender los cadáveres. ¿Ha venido usted por voluntad propia? ¿Nadie le ha enviado? ¿Nadie sabe que está aquí? Deme dinero, o le diré a la policía que es usted un asesino. Y es que a principios del siglo XIX, William Burke, junto con su amigo William Hare, se dedicaban a robar cadáveres de los cementerios para venderlos a la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Pero no todos los días se podía robar un cuerpo, así que decidieron, vamos a decir que crearlos ellos mismos. Acabaron con la vida de 16 personas cuyos cuerpos vendían sin reparos para que los estudiantes de medicina practicaran. Cuando fueron detenidos, Hare delató a Burke a cambio de la libertad, mientras que Burke acabó ahorcado el 28 de enero de 1929. Entonces su cuerpo fue diseccionado ante numeroso público, su piel arrancada y su esqueleto expuesto en una vitrina de aquella universidad que aún se conserva. Pero también se conservan 2 libros cuyas tapas fueron hechas con la piel del asesino. Uno de ellos a exposición del público en el Museo de la Policía de Edimburgo. La idea de realizar estos libros con la piel de criminales tenía doble función. Por un lado, se buscaba advertir sobre el destino que podría deparar a aquellos que tuvieran interés en cometer un crimen, y por otro, realizar un acto de venganza más allá de la muerte del propio asesino, que las generaciones futuras conocieran su historia y repudiaran su figura por décadas. Sin embargo, en otras ocasiones, los libros no se han hecho con la piel de criminales, sino que han sido criminales quienes han hecho libros u otros objetos con la piel de inocentes. Uno de estos criminales fue una mujer llamada Ilse Koch, guardiana del campo de concentración de Buchenwald en la época nazi, quien, entre otras cosas, arrancaba la piel tatuada de algunos presos de los campos para crear objetos con los que decorar su casa. Así lo cuenta la periodista Mónica González. Ilse Koch, la zorra de Buchenwald, que era una mala bestia porque esta mujer se dedicaba a extirpar la piel humana tatuada para fabricar lámparas de decoración que luego utilizaba para colgarlas en su salón, donde comía con sus 3 hijos y con su marido plácidamente, como cualquier domingo podríamos hacer con nuestras familias. Pero este no fue el único ejemplo. El más reciente era descubierto en marzo del 2020 en un mercado de antigüedades de Polonia. Nadie había reparado en el extraño aspecto de las cubiertas de un antiguo álbum de fotografías. Sin embargo, a su comprador le llamó profundamente la atención. Con el tiempo, en su casa comenzó a notar algo extraño. Aquel álbum desprendía un inusual y terrorífico olor.
Cuando se fijó en los detalles, se quedó totalmente petrificado. En la superficie de aquella cubierta había pelo, aparentemente humano, adherido al cuero. Inmediatamente acudió al Museo Memorial de Auschwitz para que le corroboraran sus sospechas, y efectivamente, aquel álbum de fotografías estaba hecho con piel humana. Aún conservaba el pelo de la víctima e incluso la marca de un tatuaje. Pero los investigadores fueron más allá y descubrieron que la piel pertenecía a un preso que estuvo internado en el campo de concentración de Buchenwald, el mismo campo donde Ilse Koch arrancaba la piel a los internos para realizar todo tipo de objetos. Hoy en día el álbum se encuentra en el interior del Museo Conmemorativo de Auschwitz y, según cuentan, aquel que se acerca aún puede percibir su nauseabundo olor. No sabemos cuántos objetos, cuántos libros hechos con piel humana existen en el mundo, así que me atrevería a afirmar que puede que ahora mismo, en alguna biblioteca, quién sabe si de alguno de vosotros, haya un viejo libro al que quizá no hayáis prestado demasiada atención, quizá con un aspecto curioso y un tacto, sí, un tacto extrañamente familiar. Buenas noches. Hemos de hacer una pausa, llega el momento de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de ese viaje que hemos hecho por la magia y ese terrorífico relato que nos ha traído Juan Gómez acerca de esos extraños libros, os dejamos unos minutitos. Redes sociales abiertas, El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y después de la noticia regresamos. Hay todavía una apasionante hora en la que os invitamos a pasar umbrales, extrañas puertas que comunican este mundo con el otro. No os lo perdáis, volvemos enseguida.